Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Un feliz día para todos. Habiendo descansado y recobrado sus fuerzas, los tres visitantes celestiales estuvieron listos para continuar su viaje. Y ahora entonces se menciona por primera vez cuál es el destino que tenían estos seres celestiales. Nada menos que las ciudades de Sodoma, Gomorra y aquellas hermanas pequeñas ciudades que estaban a su alrededor. Y este lugar estaba en lo que hoy en día constituye el Mar Muerto. Quedaban a unos 40 kilómetros de Hebrón. De acuerdo con la antigua costumbre de amistad, cuando una persona visitaba a alguien en esos lugares desérticos, el personaje que era dueño de la casa, después de que los visitantes se despedían, los acompañaba por un corto tiempo en su viaje. Abraham acompañó a sus huéspedes durante una corta distancia. Cuando se van los huéspedes, entonces él decide ir con ellos un poco para poder conversar aún más con ellos. Recordemos que el Señor le dijo a Abraham: encubriré yo a Abraham lo que tengo por hacer. Por eso es que Abraham es llamado en las Escrituras el amigo de Dios. Segundo de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 7. Puesto que estaba tan encumbrado en el favor divino y en su comunión con Dios, el Altísimo consideró conveniente darle un conocimiento más íntimo de las obras y de los procedimientos que él tenía. De la misma entonces forma, había confiado mensajes a los profetas en diferentes ocasiones de la historia. Acerca de esto nos dice Jeremías el capítulo 23 y el versículo 18 al 22. Dios comparte su consejo o su secreto con sus hijos. El Señor habla así especialmente cuando se refiere a los episodios de castigo que han de caer sobre la tierra. Debía entonces Abraham ser informado de lo que iba a ocurrir. En realidad era esencial que Abraham comprendiera y aprobara lo que iba a suceder con los que estaban implicados en esta situación, que era nada menos su familia, Lot, y también los suyos. No solo oró Abraham con su familia y delante de ella, sino que él intercedió por ella como sacerdote. Era una práctica que los patriarcas y los santos hombres de la antigua época acostumbraban a hacer. Como profeta, Abraham instruía a su familia tanto en la teoría como en el ejercicio de la religión. Y él ponía énfasis en las virtudes prácticas. Enseñaba a su familia no solo a conocer estas cosas, sino también a hacerlas. Por lo tanto, siendo esposo, siendo padre y supervisor, un supervisor benévolo, daba una dirección positiva a la vida social y a la vida religiosa de su numerosa familia. Dios podía confiar en Abraham porque él mandaría a su familia no mediante métodos dictatoriales, sino por un precepto que es claro y un ejemplo consecuente con lo que hablaba. Así es que en la educación de los hijos se debe tener muy claro que cada palabra, cada mirada, cada acto tiene su efecto. En muchos hogares se enseña muy poco por la instrucción o por el ejemplo. Los padres son responsables por la sagrada misión de educar a sus hijos y por lo tanto deben combinar la firmeza con el amor, como lo hizo justamente Abraham. Esta tarea de educar a los hijos de la debida manera no puede ser delegada a otro instructor o a otro maestro, sin que haya el peligro de una grave pérdida. No debe esperarse que la influencia de maestros piadosos tome el lugar de la educación del hogar, sino más bien que la complete. Cada uno tiene su lugar y es incompleta sin la ayuda de la otra, que debe ser realmente para fortalecerla. Abraham entonces intercede por Sodoma y Gomorra. Esto se refiere entonces al amor que tenía Abraham por personas que conocía y aún que no conocía. Sin embargo, dice el texto que el clamor contra Sodoma y Gomorra era grande. Esto se refiere justamente a la impiedad que prevalecía en las ciudades de la llanura, según el capítulo 13 y el versículo 13. Es decir, había llegado al límite de la paciencia y de la tolerancia de Dios.
Aunque la conducta de los habitantes de la llanura por mucho tiempo había sido mala, Dios les dio un periodo de gracia durante el cual Él había podido dar a conocer a los demás que era el propósito de ellos portarse de esa forma. Recordemos que la piadosa vida de Lot les da un ejemplo de cómo deben vivir. Pero tristemente esto no fue un ejercicio de influencia sobre estas personas. Tanto en su previa relación de Abraham con los habitantes de Sodoma, también había sido un ejemplo para que ellos siguiesen el camino que se debía seguir. Pero todos estos llamados fueron en vano. Su impiedad era muy grave, muy pesada y demandaba el castigo del cielo. El mundo de nuestros días casi ha llegado también a la profundidad absoluta del mar. Y ese mal que el mundo de hoy tiene está, si no al nivel, sí también a los límites del nivel de lo que es la impiedad. El Señor está preparando su segunda venida y está preparando dar a cada quien su recompensa. Por eso el tiempo de gracia que se está viviendo hoy es el tiempo de gracia justamente que se levantará y se cerrará muy prontamente, donde tú y yo tendremos parte en ese juicio, donde tus actos, donde mis actos nos dirán en final cuál será para cada uno de nosotros. Dos de los visitantes celestiales de Abraham lo dejaron y descendieron a la llanura. Sin embargo, el Señor quedó para conversar algo más con Abraham, y es allí cuando Abraham empieza a interceder con un corazón contrito, con un corazón de adoración por aquellos habitantes de ese lugar. La preocupación de Abraham por su prójimo es uno de los rasgos más sublimes del carácter de Abraham. Su intercesión en favor de ellos es una de las varias situaciones similares que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Abraham debe haber tenido razón al creer que algunos de los habitantes de la llanura habían sido favorablemente influidos por su ministerio anterior en favor de ellos. Sin embargo, estaba equivocado. Abraham procedió con humildad, preguntándole al Señor si había tenido en cuenta la suerte de estos justos. Aquí Abraham entonces recurrió a la bondadosa misericordia de Dios. Pero solo Dios es el juez de todos los hombres. Y dirigiéndose con palabras a Dios muy respetuosas, Abraham mostró que reconocía como ser supremo a aquel ante quien estaba en este momento la justicia. Este principio ha sido demostrado por Dios al extender por nosotros el tiempo de gracia. Y es un tiempo de gracia que hoy en día nosotros debemos tomar muy personal. Recordemos que la gracia muy pronto se levantará de este planeta y el Señor terminará su obra de intercesión. La justicia requiere la preservación de los justos, pero también la misericordia requiere el castigo de los impíos. Porque el patriarca, con su habilidad y tacto, demostró que él estaba dispuesto a interceder por estas personas en los últimos minutos de su vida. Asimismo, es un ejemplo cómo Cristo Jesús intercede ante el Padre por toda la humanidad hoy en día. Te animo, apreciado, para que tú tomes la decisión muy pronto, la decisión de pedir perdón por tus pecados, arreglar tu vida delante de Dios y estar a cuentas con Él, para que la muerte o para que el cierre de la gracia no te tome por sorpresa. Que el Señor te bendiga.